Saludo mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos de Fren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor hoy jueves 29 de diciembre del 2022. Hoy vamos a leer y meditar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos del 22 al 35. Les invito para que ustedes también busquen en sus Biblias. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, para que nos dé la sabiduría, para que nos ilumine, para que ustedes y yo podamos entender la palabra del Señor, como nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nos dice en San Mateo 4:4, porque la palabra de Dios tiene un propósito para ustedes y para mí en nuestras vidas. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 nos dice, así como el agua y la nieve bajan del cielo y no regresan antes de hacerla germinar, así también la palabra del Señor, cuando viene sobre cada uno de nosotros, no vuelve a Dios sin antes hacer su propósito. Empezamos este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Cuando los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma,
por este medio. Sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Hoy jueves 29 de diciembre de 2022. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que ustedes se encuentren mirando este video. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Los quiero y los amo en el amor de Cristo nuestro Señor. En el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Lucas capítulo 22 San Lucas capítulo 2 versículos del 22 al 35, nos trae una enseñanza para ustedes y para mí muy importante. Asimismo, cuando llegó el día en que de acuerdo con la ley de Moisés debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Aquí podemos ver que la Virgen María, San José, cumplieron con el rito de la purificación. Además, llevaron al niño Jesús a presentarlo en el templo. Entonces, aquí, por ejemplo, el Señor en su palabra es muy claro. Primeramente, ya que Jesús vivió en el Antiguo Testamento, tenía que cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés acerca de la purificación, acerca de la circuncisión. De hecho, desde Abraham, que luego le cambió el nombre a Abraham, allá en Génesis 17:5, desde ahí el Señor hizo la alianza con Abraham y sus descendientes acerca de circuncidarles a los varones primogénitos, que tenía que cortarle la piel de las partes íntimas de los varones. Eso es la circuncisión. Allá en Génesis 17:12 nos dice que a todos los varones debían de circuncidarles a los 8 días. De esa manera pasaban a formar parte del pueblo de Dios, del antiguo pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ahora, Jesucristo, ya que vivió en el Antiguo Testamento, él tenía que cumplir la ley. De hecho, él en San Mateo capítulo 5, versículo 17 nos dice: no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Por qué lo cumplió? Porque en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5 nos dice que al llegar los tiempos, Dios envió a su único hijo nacido de mujer para rescatar a los que estaban sometidos bajo la ley. Porque no había nadie en quien lo pueda cumplir. Jesús vino y lo cumplió él. De hecho, por eso él guardó el sábado y vivió en el Antiguo Testamento. Ustedes y yo ya no pertenecemos al Antiguo Testamento, sino al nuevo pueblo de Dios, a la nueva alianza que empieza desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana. De hecho, por eso ustedes y yo guardamos el día domingo, ya no el sábado, porque el sábado era un mandamiento, un mandato para el antiguo pueblo de Dios, los que pertenecían al Antiguo Testamento. Entonces, ahora muy importante, aquí podemos ver que se pasaba a formar parte del pueblo de Dios, de las 12 tribus de Israel, del pueblo de Israel, a través de la circuncisión. ¿Cómo pasamos nosotros ahora a formar parte del pueblo de Dios? A través del bautismo. De esa manera nosotros pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos dice que
pasamos a formar parte del pueblo, cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través del bautismo. Allá en Gálatas capítulo 3, versículos del 27 al 29, nos dice: todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos pasamos a ser coherederos del cielo según la promesa. Esa es la manera como uno pasa a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Ahora, muchos dicen: ¿y por qué bautizan a los niños cuando son pequeñitos, puesto que no saben nada, puesto que no tienen pecado? Bueno, empezando por ahí, el niño sí tiene pecado. Sí tiene pecado. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 19 nos dice: por un solo hombre entró el pecado y todos fueron constituidos pecadores. Todos. ¿Cuál es el un solo hombre que entró el pecado? Adán. Entonces, que se llama el pecado original, que viene desde el origen. En el Salmo 51, versículo 7 nos dice el rey David: en pecado me concibió mi madre. Entonces, con el bautismo también se borra el pecado original. Podemos también recordar allá en San Marcos capítulo 10, versículos del 14 en adelante, cuando venían muchos niños hacia Jesús y sus discípulos les impedían. Jesús se enfadó y dijo: dejen que los niños vengan a mí. De esa misma manera, Jesús le dirían a los hermanitos y hermanas separadas que no quieren bautizarles a sus niños. Que se bautice cuando sea grande, que él mismo decida. A nosotros no somos dueños de la vida. Nosotros, todo lo que tenemos es prestado. Incluso nuestra vida es prestada, nuestros hijos son prestados, y Dios los puede llamar a su santa presencia cuando Él guste, cuando sea su santa voluntad. Mientras tanto, mientras tenemos oportunidad, ustedes y yo no debemos de negarle el sacramento, que es medio de salvación por el cual uno pasa a formar parte del nuevo pueblo de Dios, que es el sacramento del bautismo. Juan 3:5. Hay que renacer del agua y del Espíritu. Por eso es necesario bautizarnos. ¿Basta la fe de los papás para bautizar a los niños? Claro que sí. Hechos capítulo 16, versículos del 31 al 33. Dice que Pablo le predicó al carcelero, él lo llevó a su casa, lo curó las heridas y se bautizó él y toda su casa. Hechos 2, 38 y 39. Pedro les contestó: arrepiéntanse, que se hagan bautizar para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Y ese día se bautizaron 3,000 personas. Entonces, esa es la importancia de ustedes y yo, no negarle el bautismo a los niños, y también de empezarles a llevar desde pequeños a la iglesia. A veces nos lamentamos como padres cuando ya los niños crecen: oh, mi niño, mi niña no quiere ir a la iglesia, yo no sé qué pasa. Lo que pasa es que no sembraste ese deseo desde el inicio. Eso es lo que pasa, no pasa más nada. Porque a veces se escucha que muchos dicen: cuando mi niño crezca, que vaya a la iglesia. Totalmente una forma de pensar opuesta a lo que enseña las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en San Marcos capítulo 4, versículo 26 nos dice: el reino de Dios es como una semilla que plantó un hombre. Pasa la noche, pasa el día, pasa la noche, pasa el día. Sin darse cuenta, va creciendo. Asimismo, el niño, sin darse cuenta, va absorbiendo, va viendo los caminos del Señor, va encaminándose en eso. Y de eso tenemos que darle cuentas a Dios los padres de familia, papá, mamá. Nosotros somos los responsables de que el niño vaya creciendo en la fe, de ir encaminando a los niños en el camino del Señor. Aquí vemos que Jesucristo, el niño Jesús, fue presentado a los 8 días cuando nació. Obviamente había que esperar la purificación de María, y por ahí como 40 días, y luego a los 8 días presentarle a Jesús en el templo, de bebé. Así se pasaba a formar parte del pueblo de Dios, y por eso la iglesia allá en el año
A ver si me recuerdo bien. Por ahí en el año, creo que es 452 en el concilio de Cartago, si bien recuerdo, ahí se decidió que los niños deben de ser bautizados lo antes posible después de nacidos. Yo a mis hijas les bauticé a la una, a las 3 semanas de nacida. A la otra le bauticé, déjame ver, a los 2 días de nacida. Estaba enfermita en cuidados intensivos. Con el bautismo se fortaleció y pudo salir de ahí para la gloria y honra del Señor. Y, y bueno, les cuento mi experiencia, porque estamos aquí en familia, ¿no es cierto? Y entonces aquí vemos la enseñanza y la importancia de llevarle a los niños de llevarle a los niños, de encaminarle a los niños en las cosas del Señor, como nos enseña la Sagrada Familia, José, María y el niño Jesús. Entonces ustedes y yo, si la Biblia no muestra eso, ustedes y yo no somos quien para oponernos y pensar eh, o, o- o cambiar las palabras y pensar que no, cuando sea grande, cuando sea niño, no. Si tú quieres que tus hijos pertenezcan al nuevo pueblo de Dios, es necesario que se bauticen. Si no lo sabían, ya lo saben. Y les invito para que compartan este video para con las personas que todavía aún piensan de esa manera de que de que hay que esperar. No hay que esperar. A los niños hay que hacerles bautizar y grande. Y muchos dicen, pero es que no tengo dinero para la fiesta. No tienes que hacer ninguna fiesta. Lo importante es el sacramento del bautismo. Eso es lo más importante. ¿Sí? Muy bien. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Me llamo Carlos Efrén, predicador y apologista católico. Les envío un abrazo a todos de corazón a corazón. Pidámosle al Señor que nos dé la virtud de dejarnos llevar por el ejemplo de María, de José, que llevaron al niño Jesús de niño a presentarlo en el templo, que lo circuncidaron a los 8 días para así pasar a formar parte del pueblo de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría, que nos dé esa disponibilidad para nosotros que somos padres de familia, no negarle a nuestros niños que pertenezcan al nuevo pueblo de Dios a través del bautismo, ¿ok? Un abrazo bien grande para todos, que el Señor le bendiga y le guarde. Recuerden de compartir, compartiendo también es una manera de evangelizar. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.